La propone como tres fases. La propone como tres fases. La primera fase es como del éxodo de cuando salen de Tenochtitlan hacia el sur de lo que ahora es México, Sí, van norte de hacia Guatemala, Honduras además, ¿no? hacia Honduras, ajá. Ujú. Y pues ya como la etapa 2 o la fase 2 es como en la que llega el espía, por así decirlo, a comunicarle a Cortés ¿cómo se dice? Ah, La la confabulación, conspiración, digamos. Ajá. la conspiración de Cuauhtémoc con los otros tres, nobles nahuas de las principales ¿cómo se dice? Altepels del centro de México. Ujú. Y ya pues la fase 3 es el resultado inevitable de la decapitación de Cuauhtémoc y de los otros tres, que de hecho iba el papá de papá o abuelo, no sé, algo así, un pariente de Alba De Iztuizóchitl, Xochitl. Ajá. no me acuerdo su nombre, soy muy mala con los nombres, discúlpame, No importa. iba, que era como el noble de Texcoco, y creo que iba uno de Azcapotzalco. No sé, el chiste es que son relevantes estos personajes, pues porque son los que según están siendo dirigidos por Cuauhtémoc de cierta manera para darles muerte a los españoles y de alguna forma, bueno, y al fin y al cabo como rehacer el imperio nahua. Pues esto ya no ocurrió, alguien chismoso fue, le sopló el plan a Cortés y pues Cortés, y ahí en esa parte hay mucha discusión porque Díaz del Castillo nos cuenta Restal que tenía como cierta amistad con Cuauhtémoc, lo dice como si tuviese cierto respeto o se tuviesen respeto ambos. Y pues Díaz del Castillo dice que fue que no era cierto, que fue algo muy injusto y exagerado por parte de Cortés. Y pues Cortés y Gamora pues dicen que lo hicieron con todas las de la ley, que les hicieron un juicio, les hicieron un interrogatorio y llegaron a la conclusión de que en verdad estaban confabulando para su muerte. Y entonces pues el veredicto final pues fue para ellos algo muy, pues no sé cómo explicarlo, muy humano, porque decapitarlos fue algo humano para ellos, porque según la muerte que deberían de haber merecido era la hoguera. Entonces, según ellos fueron piadosos, ¿no? Y pues Cuauhtémoc al final, pues es decapitado y pues se queda como su cabeza en una estaca, ahí como para amedrentar a los futuros planes o los que en un futuro se quisieran animar para volver a conspirar. Lo importante y destacable de esta narración, para mí al menos, Ujú. es cómo de alguna forma se crean como estas dicotomías, Ujú. por así decirlo, entre buenos y malos. Sí, estas dicotomías morales de que los nahuas eran traicioneros y que los españoles actuaban con todos los de la ley, que les hicieron un juicio y que llegaron y determinaron que eran culpables. Y esto es un poco sospechoso, ¿De qué pero depende, pues, Malinali? Perdón que te interrumpa. ¿de qué depende qué? ¿Cómo se asignan, por ejemplo, o sea, estas categorías morales de las que tú hablas? Digamos, hay alguien que las asigna a los diferentes personajes que son los mismos en todas las narraciones, ¿no? Pero ¿de qué Am, depende que se asignen? ¿O quién es el que hace la yo creo evaluación? que Ujú. en primera, o sea, hay que recordar que son al fin y al cabo discursos escritos, ¿no? Ujú. Y los discursos siempre tienen un interés de por medio, Ujú. y pues obviamente la asignación moral a cada uno de estos personajes va a estar vinculada con el interés interés comunicativo que tenga el escritor al momento de redactar. Pues obvio, pensando un poco en Cortés y Gamora, ¿no? Que eran como los jefes militares y todo eso, que al fin y al cabo no se mandaban solos, estaban regidos por una ley, ahora, entre comillas, no sagrada, de lo que sería como la Iglesia Católica,
y también de los reyes católicos. Entonces, digamos, sí son crueles, pero al fin y al cabo tienen que justificar su crueldad. No pueden atar cruelmente nada más porque sí. Entonces, los hechos tal vez no fueron como los relataron, pero los escribieron a su conveniencia para justificar de alguna manera esa crueldad. Entonces podría estar ahí de por medio. Y vemos en la otra crónica de Alba Iztlizochitl que ahí ya, o sea, se invierten los papeles porque, claro, para él los mentirosos, confabuladores y, o sea, los moralmente malignos, entre comillas, van a ser los españoles porque obviamente no, o sea, no se va a achacar a sí mismo esos estereotipos, ¿no? O a los que se identifica como ellos, ¿no? Como nosotros, bueno, hablando como Alba Iztlizochitl. Y bueno, Restala el último dice como que la más confiable o la fuente más confiable al último sería como la de los mayas chontales, porque ellos pues nada que ver en el entierro, ¿no? Ellos solamente proporcionaron como la comida y el hospedaje a los españoles que iban camino a Honduras. Entonces, pues en sí, ellos ponen a su rey, ya no me creo que se llama Pompompash, hay algo así, No, no la me verdad yo acuerdo. tampoco me acuerdo del nombre. Ahí les debo el nombre, ahí lo revisan, lo retratan como muy diplomático y sereno, que, que no es un traidor, que ellos dicen que él acusa a Cuauhtémoc, que al final sale como volando esa duda de quién acusó a Cuauhtémoc en realidad, porque Cortés dice que fue es que los llamaban como pila, o sea, tienen sus nombres náhuatl, pero también les llamaban por un nombre de pila, y dicen que fue Cortés dice que fue uno de sus espías. Díaz del Castillo dice que fueron dos, y al último, en la crónica Chontal, dice que fue el propio rey Chontal el que acusó a Cuauhtémoc, que entonces sigue vagando como esa pregunta de quién fue, que al fin y al cabo pues no es relevante quién lo haya acusado, porque al fin y al cabo el hecho es que lo asesinó. Pero, Tal vez sería antes, Malinali, más bien, yo pondría en duda, digamos, que tiene relevancia, pero ¿dónde crees que podría residir esa relevancia? Ya, tú a lo misma que ya lo iba. dijiste, tú ya lo dijiste. Tal vez no es que no sea relevante el saber el nombre, en términos como de los que quieren saber cómo murió. Sería como relevante en términos sociohistóricos, por así decirlo, porque de ahí depende como esta supuesta como fraternidad que tuviesen los indígenas y que tuviesen como una causa en común. Es como esta cuestión de cómo se idealiza la conquista, de que todos los indígenas estaban inconformes y querían regresar como a sus antiguas formas de organización política, cuando en realidad también estos propios nativos tenían sus propias convicciones y sus propios intereses. Entonces, como lo dice el relato Chontal, no es que el gobernante haya sido como hipócrita o, o, o chismoso, para decirlo, un soplón. Es que él estaba viendo por los intereses de su pueblo, ¿no? Y porque sufrieran el menor daño posible o la menor crueldad que pudiesen sufrir, ¿no? Entonces, tal vez en esos términos sí sería importante saber quién, pero pues yo creo que más que saber quién fue en particular la persona, o sea, a eso me refería, quién fue en particular un nombre de una persona, sería importante como saber qué intereses tenía de por medio esa persona o a qué intereses respondía. Ahí está, Entonces, justo ahí está, ¿no? y bueno, pues eso es como a grandes rasgos, ¿no? Y ya después yo como que les puse en la diapositiva el relato arqueológico de una arqueóloga mexicana, ay, ya se me olvidó el nombre y por eso necesitaba las diapositivas. Ay, no me acuerdo, discúlpenme. El chiste es que en Guerrero, bueno, se murió Cuauhtémoc, ¿no? Lo decapitaron,
pero no murió en el centro de México, murió como en una zona aislada, como en el sur y todo esto. Entonces, nunca se pudo recuperar el cuerpo y era como, y Cuauhtémoc como para la idiosincrasia o el espíritu nacionalista mexicano de los años 40, 50, 60, y para la Y todavía hoy, arqueología que ¿no? se forjaba, y para la arqueología que se formaba en ese entonces, pues era como un personaje histórico que residía en él como todo el valor de la resistencia nahua, ¿no? O la resistencia indígena ante la conquista. Entonces, más que si la persona hubiese sido así, o más que si Cuauhtémoc hubiese sido así, es como la idea que se formó sobre el personaje, ¿no? Y era muy importante el rescate o la obtención de sus restos óseos. Entonces, como para los años 50, 60, no me acuerdo bien la fecha, una arqueóloga mexicana, no me acuerdo el nombre, no sé si tú te acuerdas, que descubrió un guerrero, Recuerdo la anécdota también, pero no recuerdo quién fue. los supuestos restos de Cuauhtémoc, más allá de encontrarlos ella, los habitantes de un pueblo de Guerrero como que anunciaron que se habían encontrado los restos de Cuauhtémoc ahí y que ahí estaban descansando sus usamentas. Entonces fue todo un revuelo porque, como les digo, Cuauhtémoc es un personaje importante para nuestra propia historiografía, por así decirlo, y entonces mandaron a esta arqueóloga a ver todo lo de el rescate y el salvamento. Y para no hacerles el cuento largo, al fin y al cabo no era Cuauhtémoc, pero fue todo un revuelo, ¿no? Y esto tiene importancia por dos cosas. Justo Eulalia Guzmán fue la encargada de este salvamento, y ahí se mezclan varias cosas porque por un lado está como el machismo de nuestra propia disciplina como arqueólogos, bueno, los que vayan por arqueología, los que tienen arqueología, y por otro lado está como esta idea de la recuperación de las osamentas de Cuauhtémoc y la importancia del personaje histórico, ya no de la persona real, sino del personaje histórico que representa. Y pues al final no fueron los de Cuauhtémoc, pero, o sea, vagaban encima de este descubrimiento varias preguntas como de por qué se descubrió en Guerrero si él estaba en Chiapas, que no sé qué, pero pues al fin y al cabo como que se reitera esta idea nacionalista de lo que representa Cuauhtémoc. Perfecto, Marinali. Muchas gracias. No sé si alguien de los que leyeron este texto, esta parte de Restal, quiera complementar algo de lo que decía Malinali, o empezamos ya con el tema, que justo está completamente conectado y quiero retomar las cosas que decía ella, ¿no? Entonces, no sé, ¿alguien tiene algún comentario? ¿No? Bueno, entonces déjenles proyecto una pequeña, pues un pequeño PowerPoint que hice, nada más de un tantito. Ahí se ve mi navegador, ¿verdad? Sí, sí se ve. Perfecto, entonces les voy a poner esto. Espérenme. Bueno, pues justo retomando lo que dice Malinali, y creo que ha tocado justo ella los puntos que son más importantes para empezar a comprender algo que es muy importante y que en realidad supone la mayor parte de documentos o un buen grupo, no la mayor parte, pero sí un buen grupo de documentos escritos en náhuatl, ¿no? En esta variante náhuatl que estudiamos nosotros. Y justo lo que planteaba Malinali en un punto es, tenemos por lo menos una serie de enunciantes distintos que narran el mismo evento, ¿no? Por un lado está, bueno, la versión, digamos, de Cortés, que está respaldada además por Gómara, ¿no? Este historiador español que va a escribir una serie de historias sobre las Indias occidentales sin jamás haber venido al continente, era práctica común de los cosmógrafos reales de esa época, y bueno, además él va a tener una fascinación muy particular por Cortés, ¿no? Entonces, digamos que va a validar
la versión de Cortés, ya la hemos ido desmontando un poco, va a validar esta versión para, digamos, crear también al personaje cortesiano en medio de los acontecimientos pues de la conquista de la Ciudad de México. Y bueno, por otro lado, quizás más o menos allegada a estas versiones está la de Bernal Díaz del Castillo en La verdadera historia de la conquista de la Nueva España. Y bueno, por otro lado tenemos otros dos enunciantes que son muy distintos, ¿no? Por un lado, un texto maya que justamente proviene y da cuenta de los intereses, sobre todo de esta comunidad chontal que tuvo contacto con Cortés desde un principio, ¿no? O sea, justamente se supone es en esta comunidad donde Malinali es entregada a Cortés y bueno, ya sabemos lo que va a pasar después. Y desde entonces tuvo ahí una relación más o menos cercana a estos grupos españoles. Y por otro lado está la versión, casi 100 años después de los acontecimientos, de Fernando de Alba Ixtlilxóchitl, ¿no? Que es un historiador, digamos, no, bueno, es un historiador de la tradición acolhua, es decir, de la gente Texcoco, que él pues también tiene unos intereses bien particulares, ¿no? Y entonces justamente algo que se vuelve muy importante ante un evento como este es reconocer justamente que vamos a tener diferentes narraciones sobre acontecimientos específicos y que en cada uno de ellos, en cada una de estas narraciones, es irremediable que vamos a encontrar los intereses de cada grupo, ¿no? Que es algo que también nos decía Malinali. Por un lado, pues tenemos la versión, digamos, por lo menos la de Gómara, que intenta pues limpiar un poco la imagen de Cortés ante la decisión de asesinar a estos principales, ¿no? Por otro lado tenemos, por lo menos la versión Ixtlilxóchitl que lo juzga, y por otra parte la versión maya, que es una cosa como, bueno, yo fui el que dio santo y seña de lo que estaba pasando, y entonces justo escriben un texto que va a tener también siempre un receptor particular, ¿no? En este caso probablemente estamos hablando siempre de un receptor que pertenece al sistema metropolitano, ¿no? Es decir, a la corona española. Y entonces digamos que también el receptor se va a hacer importante porque lo que están haciendo estas personas en el fondo es posicionar sus comunidades frente a la corona española. Y otra vez, ¿no? La idea de México es una idea, pues si quieren creerlo, de hace 200 años, ¿no? Ayer se conmemoraron 200 años de la victoria de la lucha de independencia, digamos que también es un conflicto muy amplio, no solo es uno, etcétera, etcétera, pero bueno, eso ya es otro conflicto que no nos vamos a meter, pero digamos, suponiendo que tenemos 200 años como, entre comillas, nación, pues justamente en ese periodo no existía este concepto, y lo que sí existe, lo que es muy imperante en la época, sigue siendo la idea del Altepet, ¿no? Justamente el Altepet como un grupo, una, un espacio y una manera de organización que sigue cuestionando a las comunidades, crea identidad y además contrapone estas identidades a los otros Altepeme, ¿no? Que justamente van a estar en constante conflicto, y bueno, ahorita vamos a hablar un poco de esos problemas. Y entonces, justamente en ese panorama, vamos a encontrar que una serie de autores, si creemos, ahora vamos a hablar un poco de ello, en la versión que fecha los anales de Tlatelolco en 1528, bueno, pues desde 1528 estamos teniendo una escritura de historias de estos diferentes comunidades, y por lo menos va a durar todavía hasta las primeras, digamos, iniciada la segunda mitad del siglo XVII, ¿no? Con transformaciones, con el nacimiento de la figura autoral, que es algo que las comunidades nahuas pues no tenían en mente, ¿no? De hecho, apenas es algo que tenían en mente las comunidades europeas, ¿no? También la figura autoral es una cosa del Renacimiento, sobre todo. Y bueno, un poco antes, pero con mucho más potencializado en el Renacimiento. Y entonces, justamente, digamos, vamos a tener que, además de estas formas de historiografiar en las comunidades, digamos, prehispánicas, pues van a sufrir ciertas modificaciones, dado que, pues ahora también van a tener un nuevo, vamos a llamarlo como dirían los hermeneutas, ¿no? Los filósofos hermeneutas, tienen un nuevo horizonte de expectativas, ¿no? Que también es este mundo hispánico que se ha introducido y que empieza a elaborar y a manejar las pautas sobre las cuales se tienen que escribir estas historias. Y entonces vamos a ver
justamente en este tipo de documentos un cambio constante de la tradición historiográfica, pero también un mantenimiento de las características que podemos pensar eran prehispánicas, ¿no? Y entonces justamente por eso es que se vuelve muy importante que sepamos reconocer, o por lo menos aprendamos un poco de esta tradición, ¿no? Insisto, es, yo creo, de las más importantes que tenemos como documentación. Y bueno, tienen ahí en su pantalla, ahora, por un lado a la derecha una imagen del Códice Mendoza, es famosísima esa imagen, ¿no? Justamente cuenta la fundación de México, ahí aparece pues el símbolo que además luego pues, se va a convertir en el símbolo nacional, ya saben, porque además, bueno, la narración mexica se hizo la narración que se pretendió pasar por lo que después se convirtió en México, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a meter ahorita en eso, nos importa más bien lo que está a la izquierda. Lo que está a la izquierda es la introducción, podríamos casi llamarlo proemio, de la Crónica Mexicayotl. La Crónica Mexicayotl es un texto del siglo XVI elaborado por un noble mexica, Tezosomoc, que justamente narra la historia de México en particular, ¿no? Y entonces, justamente cuando empieza a narrar qué es lo que él mismo va a contar, bueno, hay que hacer un paréntesis, la crónica Mexicayotl aparece en un texto que se llama Códice Chimalpain, la copia es de Chimalpain, otro historiógrafo náhuatl del siglo XVII, y bueno, entonces hay quien le atribuye también a Chimalpain esta versión. No importa, podemos creer que por ahora que Tezosomoc fue quien la escribió, y justamente empieza diciendo esto en la parte inicial. No sé si alguien quiere leer, por favor, la parte en español, ¿no? Nada más, la parte de arriba en náhuatl es para que vean, ya empecemos a ver cómo es la ortografía del siglo XVI, que como pueden ver es un poco distinta a la que nosotros hemos estado utilizando durante todo este semestre y el semestre pasado. Pero bueno, ya habrá un momento en que nos empecemos a hacer bolas con esto. Ahorita importa más esta traducción. ¿Alguien, por favor, puede leerla? David. Así vinieron a decir, así vinieron a poner su palabra. Y también quiénes eran los ancianos y las ancianas, los que eran nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros antepasados. Nos la vinieron a señalar en el papel. Así es como sucedió su narración, la que ellos nos vinieron a dejar a quienes ahora, a quienes descendemos de ellos. Y la narración nunca desaparecerá, nunca se olvidará de nosotros, que somos sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, sus descendientes, su color, su sangre, irán a decirla, irán a contarla, y también lo harán los hijos de los mexicanos, los hijos de los tenochca, que después vivirán, después nacerán, y esta palabra es la tradición de Tenochtitlan. Ok, David, muchas gracias. Tú mismo, ya que tomaste la palabra, ¿qué cosas podemos observar en este texto, en este fragmentito? Bueno, más que nada, puedo apreciar que es un legado, ¿no? Pero siempre va, o sea, va dirigido ya a ya tiene en sí una historia implícita, porque por decir, vienen, ahora sí que es sí, como un testamento, un legado que va dirigido a los descendientes, ¿no? Ese es el enfoque que tiene. Exacto, lo que David pone justo ahora digamos, en el punto, es una característica que es importante primero reconocer, ¿no? Esto es un legado, es una tradición que proviene, y fíjense de qué tan lejanamente proviene, que enuncia, ¿no? Son nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, nuestros antepasados, ¿no? Eh, digamos, o sea, esta tradición tiene un fundamento, se ha fundado hace muchísimos años, ¿no? Y luego tiene otra cosa, pensando en esa tradición, ¿qué más le pasa a esa tradición? Digamos, viene de los antepasados y luego ¿qué le pasa? Que tiene un fin que los descendientes tienen que contarla, ¿no? Que tienen que transmitir
ese conocimiento o esa tradición. Exacto. Por un lado, digamos, se funda en algún lugar en el pasado, pero además es una cosa que al refundarse, digamos, en el aquí y en el ahora, tiene que volver a ser transmitida, ¿no? Y entonces dice Tesosomoc, asumiendo que son sus palabras, que la guardaremos, ¿no? Siempre nosotros, que somos sus hijos, o sea, se vuelve una cosa para guardar. Y de hecho, ahí la palabra náhuatl para tradición, o bueno, lo que yo estoy traduciendo como tradición, que bueno, esta traducción es mía, es la palabra pilleli, ¿no? Pilleli es una cosa que se guarda o que está guardada, ¿no? Entonces, esta es la tradición, miren, aquí está en la ortografía del siglo XVI, y, y entonces se vuelve una cosa para guardar, por un lado, y luego se vuelve una cosa que se va a tener que transmitir, ¿no? Y entonces viene esta idea de la descendencia, y empiezan, la guardaremos, los que somos sus hijos, esos somos, digamos, nosotros, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, sus descendientes, y luego viene además una imagen que es un difracismo, ¿no? Su color, su sangre. Y esto es también quienes descienden de estas personas, ¿no? Y entonces además luego hay una obligación. Irán a decirla, irán a contarla, y también lo harán los hijos de los mexicas, ¿no? Porque es específicamente su tradición. Y esto último entonces quiere decir una cosa, les pregunto, ¿qué otra característica podríamos asumir con esta idea de que son los hijos de los mexicas? Les voy a decir lo que dice después, dice algo así en español. Dice, y esta palabra es la tradición de Tenochtitlan y los de Tlatelolco jamás podrán tenerla. ¿Qué creen que signifique esto? Lo está delimitando, ¿no? O sea, como que está delimitando ese saber únicamente para los hijos de Tenochtitlan y pues está, ahora sí que como legitimándolos, ¿no? En contra de los de Tlatelolco. Pero ¿y qué crees? O sea, ¿qué pasa pensando en que es una tradición específica y hay otra, y se le niega a otra comunidad? Bueno, dice Saraí que puede ser la centralización del poder. Vamos a hablar, sí, vamos a ver que tienen fines políticos, pero justamente pensando en esos fines políticos, eh, ¿qué creen que signifique que solo sea perteneciente a un Altepet, al de Tenochtitlan, en contraposición a un subordinado en realidad de Tenochtitlan, que era Tlatelolco? ¿Qué presupone de alguna manera eso? Tlatelolco no tenía su propia tradición. ¿Ustedes qué opinan? Pues cada altepe tenía su tradición, ¿no? Son como los mitos fundacionales que le daban su identidad, ¿no? No sé, he estado viendo documentales de la influencia Culhuacán acá en el Valle, pues más o menos decían eso, ¿no? Que cada altepe tenía su propio dios patrono y por lo tanto todos tenían como este mito de que habían salido de Chicomostoc y habían tenido, no sé, su propio, pues sí, ¿no? Como su propio viaje que le daba identidad, no sé. Exacto, lo que plantea Sebastián, digamos, es algo que podríamos tomar en cuenta justo ahora, ¿no? Digamos, y también lo que dice Saraí por el chat, de hecho. Entonces voy a cambiar la... Ahí está. Lo que podemos asumir en realidad es que cada comunidad, como propone Sebastián, tiene su propia tradición histórica. Y lo que es más interesante es que no son contradictorias ni antagónicas, ¿no? De hecho, después, ya digamos, en la historia, en el análisis histórico ya del siglo XX, este Navarrete va a proponer que estamos ante diferentes cronotopos, ¿no? Es una categoría importada, de hecho, del análisis literario de postestructuralista, de Bakhtin, ¿no? Luego hablaremos de esos cronotopos. Lo que importa ahora es reconocer que tenemos una tradición que es una tradición diversa, ¿no? Y justamente esta tradición diversa está relacionada con la identidad de cada comunidad y su posición social
en un todo mucho más complejo, ¿no? Puede ser, por ejemplo, su posición frente a la Xcan Tlactoloyan, ¿no? La Triple Alianza, o puede ser su posición respecto a otra serie de conjuntos de pueblos que están o sometidos o que ellos someten, ¿no? Y entonces en la propia tradición histórica se logra contar estas características y se especifican por qué es así, como dice Sebastián por un lado. O sea, bueno, hay un acuerdo, de hecho, de eso vamos a tratar y de eso va a ser el texto que vamos a traducir. Es un acuerdo generalizado de que las comunidades del centro de México, y no solo porque también las mayas vienen de, bueno, las mayas del posclásico, ¿no? Vienen de este mito de las 7 cuevas de Chicomosto. Y entonces, además, hay una serie como medio mítica, si queremos verlo así. Habría que discutir ahí la distinción entre mito e historia, entre, bueno, salen 7 comunidades, y entonces cada comunidad recibe un dios patrono, recibe una identidad, y también, según el orden de su salida, van a establecer una relación jerárquica entre sí, de tal manera que casi siempre los primeros que salen van a ser los que dirijan al resto de comunidades, ¿no? Y este es un patrón que se va encontrando constantemente en las narraciones del posclásico. Incluso los nahuas que, bueno, los mexicas sobre todo, que tienen una tradición como esta narración de salir de Aztlán, en más de una versión, o antes de salir de Aztlán pasan por un Chicomostoc, o saliendo de Aztlán pasan por un Chicomostoc o por un Tocolhuacán, o sea, como, de un Colhuacán sagrado, ¿no? Ahí habría que discutir cómo traducir ese teo. Y entonces van a recibir ahí su identidad, luego asociada también con un cambio de nombre y asociada también con la presencia de una nueva deidad, llamémosle, que va a ser la deidad que les va a dar identidad, ¿no? Y entonces justamente lo que tenemos es que estas historias entonces pertenecen, así tal cual, digamos, son un piyeli de un altépetl en particular, ¿no? Y esto presupone entonces que vamos a tener una diversidad de narraciones. Antes de eso, justo lo que ya nos apuntaba David en la lectura del texto de Tesosomoc, es que primero que nada la historia es una tradición, ¿no? Está fundada en el pasado, la contaron los antepasados de hecho son quienes le dan, digamos, veracidad a estas narraciones y entonces se va recreando, ¿no? Cada generación que es la receptora y en ese sentido es el público de la tradición, va a reelaborar de alguna manera esta tradición y la va a volver a transmitir. Eso significa, además de que haya una serie de diversidad de narraciones que conviven y que no son contradictorias entre sí, y esto, ojo, es importante porque también es la manera en que encontramos diferentes cuentas calendáricas en los textos y de hecho en los textos prehispánicos, ¿no? Porque cada una de las comunidades va a tener su propia cuenta calendárica y sus propios años, digamos, importantes en esa cuenta, según se cuente cuándo fue que nacieron como comunidad, cuándo fue que se fundó el Altepetl, o cuándo fue que tal Tlactuani tomó, o algún Pili tomó el poder, y entonces a partir de ahí se refundan. De hecho, se supone que luego se ajustan las narraciones históricas a estos años importantes, ¿no? El tiempo, como saben, en Mesoamérica básicamente es un dios, ¿no? Entonces, o una diversidad de dioses. Entonces, también por eso es importante irlos ajustando. También además van a sufrir modificaciones. Esto significa que se van ajustando a la realidad social. Son historias y tradiciones que constantemente se emplean para, digamos, justificar, ¿no?, la situación social, y entonces, en ese sentido, pues tienen que ir acoplándose según va sufriendo cambios la realidad en la que se encuentran estas comunidades. Y ante todo, es una herramienta política. Por supuesto, es una herramienta política de las élites que son los verdaderos receptores de la tradición. Y habría que pensar que eran ellas, las élites, los pili, quienes conocían a la perfección la tradición, digamos, en su completud, y que probablemente los macehuales, pues tenían un acceso limitado a esta tradición para, digamos, incluso como una forma de dominio político, ¿no? Se va a convertir además en una herramienta política en la medida en que permite establecer alianzas y romper pactos dentro de las comunidades mesoamericanas, y justamente va a tener esta misma función ya en el periodo colonial, ¿no? De hecho, las historias coloniales van a servir para justificar los límites de los pueblos, para justificar los derechos que tienen
a acceder a ciertas prebendas de la corona, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, esto, algo que hemos estado observando, que está en los textos que leímos, es que las comunidades indígenas no fueron pasivas después de lo que llamamos la conquista, sino que intentaron adecuarse a los nuevos sistemas políticos que estaban puestos frente a ellos, y por supuesto quienes resultaron como más favorecidos de esta situación fueron los propios pili, las élites que se convirtieron en caciques, y a partir de ahí, pues digamos, empezaron a negociar en ambos mundos, ¿no? Por un lado, con la corona, y con quien negociaban, por ejemplo, que se les perdonaran pagos de tributos, que se les asignaran tierras como forma para obtener ellos más tributo, etcétera. Y por otra parte, pues negociaban los propios límites de su comunidad y de su identidad, ¿no? Que siempre, siempre, siempre estuvieron también en constante negociación en todos los ámbitos de la vida colonial, ¿no? Entonces, bueno, esto va a ser una de las situaciones por las cuales tenemos que empezar a tener pues mucho acercamiento a estos textos, y otra vez por eso mismo es que vamos a encontrar una gran diversidad de documentos historiográficos, ¿no? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Vamos bien? ¿Algún comentario? Todo bien, maestro. Bueno, digamos, obviamente, esto presupone que hay también una tradición historiográfica prehispánica, es decir, la historia no es una cosa que llegó con las comunidades europeas y con la conquista del territorio, sino que había una tradición propia en en el área mesoamericana, que podemos ir encontrando en diferentes tradiciones. Por supuesto, está ligada con la historia de la escritura en Mesoamérica, ¿no? Aprovecho ahora, no es algo que debería estar en el programa, pero igual podemos tocarlo en la próxima clase si tienen ganas, un pequeño panorama de cómo era la escritura en Mesoamérica y cómo evolucionó. Podemos hablar un poco de eso. Ahí, tómenlo en cuenta y me avisen. Pero bueno, entonces obviamente la historia está más o menos relacionada con ese avance de escritura en Mesoamérica. Por supuesto que en las comunidades mayas, donde hay un sistema de escritura mucho más complejo, que tuvo una constante elaboración y reelaboración, y se escribieron muchas cosas, pues bueno, encontramos toda una serie de escrituras sobre hechos como conquistas, alianzas, etcétera, ¿no? Por otra parte, digamos, la tradición mucho más cercana a la mexica, que proviene de la tradición mixteca, también va a dar cuenta de una serie de temas que van a ser importantes para el desarrollo histórico de estas comunidades, ¿no? Y de hecho, desde ahí, bueno, Elizabeth Gilboon, que es una persona que ha estudiado muy a profundidad estas tradiciones históricas, propone que hay 4 diferentes tipos de géneros prehispánicos, llamémosle, de textos historiográficos. Obviamente esto es en escritura jeroglífica, ¿no? Por un lado, vamos a encontrar las cosmogonías, que pues lo que cuentan básicamente es el nacimiento del universo y de los diferentes grupos humanos, ¿no? Sobre todo esto se encuentra en textos de tradición mixteca, ¿no? También quizás algunos textos de tradición náhuatl, como el Códice Buturini, pero bueno, también quién sabe qué tan náhuatl sea, ¿no? También esas discusiones siempre están ahí a la mano. Tocan un poco estos textos y esta tradición cosmogónica. Por otro lado, tenemos la tradición genealógica. Esto es, textos que dan cuenta de las relaciones familiares, obviamente, de la nobleza, ¿no? Esto también digamos, se ajusta mucho más al patrón de herencia del poder dentro de las comunidades mixtecas que, por ejemplo, en las nahuas, y por lo tanto vamos a encontrar mucho más la presencia de estos textos genealógicos en esta tradición mixteca, ¿no? Que además hay que decir, conocemos más textos por número de los que sobrevivieron de esta tradición que de la tradición náhuatl, que de hecho no sobrevive ninguno realmente prehispánico, todos son, o casi todos son de elaboración colonial, ¿no? Aún así mantengan la propia tradición de escritura prehispánica, ¿no? Entonces tenemos estos dos mucho más allegados, insisto, a la tradición mixteca. ¿Por qué las genealogías no se escriben en el mundo náhuatl? Porque justamente el poder no necesariamente se entrega de padres a hijos, ¿no? Sino que hay
un grupo de gente que se reunía, y si eran familiares y todos eran pili, los posibles herederos al trono, pero podía suceder que pasara del tío al sobrino, del hermano mayor al hermano menor, y entonces justamente por eso no se ve tanta importancia a dar cuenta de cuál es la relación que se establece entre un gobernante y otro, ¿no? Entre los mixtecos sí era por el primogénito, ¿no? Y entonces justamente por eso es que se vuelve importante dar cuenta de estas genealogías, ¿no? Hay una finalidad también política en la escritura de todos estos documentos, ¿no? Tenemos también, ya mucho más cercanos al mundo náhuatl en realidad, esto que Elizabeth Hilbun llama historias cartográficas. Las historias cartográficas lo que hacen es, sin importar tanto la determinación de los tiempos, sino más bien del espacio, cuentan una serie de acontecimientos que vamos a observar que tienen relevancia para una comunidad, pero otra vez lo que importa es cómo se sitúan en el espacio y no tanto en el tiempo. Y finalmente, los que quizás son los más famosos de tradición náhuatl son estos anales, ¿no? Anales es una palabra que viene en realidad de la tradición historiográfica latina. En náhuatl podríamos llamarlos Xuamat o Xupowali, ¿no? El libro de los años o la cuenta de los años. Y justamente en estos textos, pues lo que se hace es dar cuenta de los acontecimientos relevantes de la comunidad por año. Y entonces se establecen los años de la cuenta calendárica y se escribe qué cosa importante pasó en esos años, ¿no? Y entonces justamente vamos a tener estas 4 tradiciones. Por ejemplo, de cosmogonía, tenemos el Códice Borgia, por ejemplo, que otra vez hay una discusión, más bien el Códice Borgia, no el Códice Buturino, el que dije hace rato, que, bueno, por un lado puede ser de la tradición mixteca Puebla, por otro lado hay quien la adjudica mucho más a una tradición náhuatl del centro, pero bueno, esa es una discusión que probablemente todavía estamos muy lejos de clarificar. Lo que sí podemos ver es, por ejemplo, que en las láminas de este códice se explican ciertas características del ordenamiento del universo, ¿no? Que es una característica de los textos cosmogónicos. Por ejemplo, el que tenemos ahí, pues lo que hace es, no recuerdo qué plancha es, si no le puse el dato, disculpen, al rato se los paso. Lo que vemos es la distribución, la división del universo en 4 rumbos, cada uno de los rumbos con su color específico y con una deidad específica, ¿no? Y con el centro, además podemos ver pues una figuración del monstruo de la Tierra, ¿no? Ya saben, la Tierra para estas comunidades es un lagarto, un cipactli, que ha sido desmembrado por los dioses y además atado con 4 tubos. Eso es lo que crea los 4 rumbos de la Tierra, y cada uno de estos tubos, digamos, o palos, en realidad son como árboles, es también una deidad. Y entonces cada una de estas deidades está determinada o está, más bien condiciona estas características de los rumbos, y luego además los días también están determinados por rumbos. Entonces esas deidades son las que dirigen y las que caracterizan a esta serie de días que pertenecen a su rumbo cosmogónico, ¿no? Bueno, digamos, en esta plancha tenemos una manifestación, una explicación gráfica de esta organización del universo, y bueno, tenemos a Quetzalcóatl, tenemos a Macuilxochitl, tenemos a Tlaloc y tenemos a Tlazolteotl, ¿no? Que justamente son para esta versión los 4 dioses que están en cada uno de los rumbos. Van a cambiar, en realidad los dioses tampoco son constantes las apreciaciones, y bueno, ya hay toda una discusión sobre cosmovisión que vale mucho la pena, pero que no vamos a tener ahora en este instante, ¿no? Como les decía, bueno, la tradición genealógica es completamente mixteca, entonces no puse ninguna lámina, pero sí tenemos aquí una tradición, un texto mucho más geográfico, que es de la tradición acolhua, y es el llamado Códice Xolotl, ¿no? Que justamente habla de este caudillo acolhua, Xolotl, que es el fundador de Texcoco y de la tradición y el linaje de Netzahualcóyotl, etcétera, etcétera. Es decir, él es el gran iniciador del lado chichimeca, ¿no? De la tradición de Texcoco, y por eso además son los acolhuas, ¿no? Los acolhuas son los que no tienen abuelos, bueno, esa es una posible interpretación del término, que se opone justamente entre chichimecas, que serían los que no tienen abuelos, y los que sí tienen, los colhuaque, que serán justamente de una tradición tolteca. Ya sabemos que existe esta oposición entre chichimecas y toltecas, no, eso sí, que no debe ser interpretada como la oposición entre civilización y barbarie, que es como se suele interpretar, pero que bueno, eso es más bien nuestra visión europea, ¿no?
Entonces, ¿qué pasa en estos textos? Pues lo que vemos es el Valle de México, y lo que vamos a encontrar es al hijo de Xolotl, Quinatzin, y al propio Xolotl, dando digamos, dándose el rol para ver dónde van a encontrar, dónde pueden fundar su ciudad. Y entonces lo que se narra es sobre el espacio, justamente estas vueltas, este rodeo que van dando para poder fundar y a la vez para poder hacerse, digamos, dueños de estas tierras, ¿no? Una parte esencial de la toma eh, de la toma del poder de una tierra, digamos, o de la propiedad de una tierra por una comunidad, era recorrerla toda, ¿no? Y de hecho todavía los textos mayas, los testamentos mayas, tienen todavía esta tradición que se va contando cuáles son los diferentes límites de un terreno, ¿no? Bueno, aquí justamente ellos están haciendo exactamente eso, y por eso es que toma importancia este tipo de texto, ¿no? Este tipo de documento en el cual lo que nos importa sobre todo es el espacio y no tanto los años, ¿no? Y entonces esto sería un ejemplo de texto cartográfico, ¿no? Y finalmente, bueno, los anales, los Xupowali o los Xuama, pues van a ser justamente textos en donde lo que se va a colocar son los años, como pueden ver aquí, por ejemplo, aquí tenemos el año Seacat, y los acontecimientos más importantes de estos eventos, ¿no? Por ejemplo, aquí en este año Seacat es la llegada de los españoles. Bueno, por supuesto, esto es la tira de Tepechpan, es un texto colonial. De hecho, ya podemos ver que los dibujos son de una tradición mucho más europea que prehispánica, pero igual siguen manteniendo esta tradición de contar por años qué es lo que está pasando en cada uno de ellos, ¿no? Y entonces aquí tenemos, por ejemplo, la llegada de los españoles, y en realidad durante todos estos se va contando pues los acontecimientos posteriores a la llegada de los españoles en este año Seacat, que debe ser entendido como 1519, y bueno, y además, como pueden ver, en este texto en particular ya tenemos glosas alfabéticas, ¿no? Están en náhuatl, pero, digamos, ya se ve que alguien preparó este texto, y además, por si las dudas, por si no se podía interpretar qué es lo que estaba pasando, puso unas pequeñas, pues, glosas, ¿no? Explicaciones de lo que estaba viéndose en estos textos. Y entonces a esto es lo que podemos pensar un texto, eh, un texto de los anales, un Xupowali. Y de hecho, estos textos van a ser los que van a fundar en realidad la tradición historiográfica colonial náhuatl, ¿no? Es decir, como son los que se parecen más a la tradición europea, van a ser los que van a tener mucho más impulso y los que van a dar orden a la manera de narrar los textos y las tradiciones de origen prehispánico ya pensados en la colonia, ¿no? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hay alguna duda? ¿Todo bien? Ok. Pues, ¿qué va a pasar? Digamos, obviamente tenemos este panorama donde tenemos estas diferentes tradiciones con estas características que hemos estado hablando, ¿no? Una diversidad de narraciones, ¿no? Un interés por, o bien, el desarrollo en el espacio de los eventos, que eso está muy relacionado con lo que también decía Sebastián de Chico Mostock, porque importa narrar esta tradición y esta salida de un espacio específico y cómo se relacionan entre sí las comunidades, y por otro tenemos esta tradición de los anales, ¿no? Que, insisto, es la que los españoles van a entender mucho mejor en términos historiográficos, claro, porque eso también hacían ellos, ¿no? Es mucho más lineal, es esta concepción como mucho más a la europea de la historia, y bueno, además hay que decir que en este momento tenemos también un quiebre entre la forma de narrar la historia en Europa, ¿no? Tenemos, por un lado, la tradición mucho más medieval de fuentes pues cristianas que no se ponen en duda, ¿no? Y el inicio de la tradición del Renacimiento, mucho más humanística, que va a tener un interés no solo por las fuentes de autoridad, sino también por una especie de universalidad que se plantea para todas las comunidades, ¿no? Y entonces, además, esta universalidad, pues sí, está muy ligada a la idea de universalidad católica, ¿no? De esta manera se convierte también la conquista en un acto providencial, ¿no? Digamos, como que todo eso está reunido. Y entonces, ¿qué va a pasar? Cuando llegan las comunidades, bueno, cuando llegan los españoles y le preguntan a los nahuas, bueno, ¿y qué pasa con su historia?
pues estos nahuas inmediatamente van a aprovechar para usar estas historias como una forma política y van a empezar a escribir los diferentes textos que conocemos ahora, ¿no? Esto implica una serie de transformaciones que son muy importantes para entender qué es lo que nosotros vamos a leer. Por un lado, pues bueno, el soporte va a cambiar. Ya no tenemos los diferentes códices como los teníamos en la época prehispánica, en papel amate o bien sobre piel de venado, en biombos, ¿no? Además, hay que recordar, son como trípticos, digamos, ¿no? Entonces, se extendían, de hecho, probablemente la narración histórica era un acto muy performático, en donde había una actuación que se contaba y se leía estos biombos, ¿no? Entonces, esto va a cambiar por el soporte del libro, y esto es, digamos, muy importante en la medida en que el libro, a diferencia de la tradición prehispánica, implica una estandarización de la narración, es decir, va a implicar que se establezca una sola narración por lo menos de esa comunidad, aún considerando que vamos a tener diferentes narraciones, ¿no? Eso significa también que vamos a cambiar al alfabeto, es decir, vamos a pasar poco a poco de las formas de escritura mesoamericana, sobre todo la escritura náhuatl, que es logográfica, todavía, digamos, en proceso de lectura en el siglo XX y XXI, vamos a pasar a la escritura alfabética. Esto también es importante porque el alfabeto va a fijar otra vez una versión específica de estos acontecimientos que se van a convertir en fuente. Entonces, ahí vamos a tener, por un lado, una elaboración lingüística bastante importante a la hora de desarrollar lo que llamamos graficación, y por otro lado, pues también consecuencias historiográficas, porque entonces se hace una sola versión de las 20,000 versiones que había de una comunidad, ¿no? Entonces se fijan y se pierde esta característica de oralidad. Pasan a la escrituralidad y fijan y empiezan a formar, de hecho, la tradición náhuatl, que podemos llamar ya una tradición discursiva náhuatl historiográfica, ¿no? Los receptores también van a cambiar. Si antes los receptores también eran los pili de otras comunidades, ahora va a ser, digamos, el pili por antonomasia, el Gran Tlactuani, Carlos V, Felipe II, ¿no? La corona española. Y entonces esto significa que van a tener que ajustar a esta nueva autoridad a la que se le dedican los textos las propias narraciones. Es decir, ya no va a ser nada más un proceso de, ¿cómo decirlo?, de validación dentro de la propia comunidad mesoamericana, sino que también va a tener que ser validada dentro de estas expectativas que tienen los españoles, ¿no? Y por supuesto esas expectativas son muy distintas. Esto significa que nazcan nuevas verdades, ¿no? Es decir, van a empezar a generarse una serie de tradiciones históricas que lo que intentan es introducir el mundo prehispánico a la que se asume como la gran verdad histórica del momento, que es la católica, ¿no? De hecho, no sé, creo que es la tercera relación o la segunda, ya no me acuerdo, de Chimalpain, justamente lo que se narra es la historia de Noé, ¿no? Como también es que los grupos chichimecas se separan de las tribus judaicas y pueblan este continente, ¿no? Luego en la quinta relación de Chimalpain incluso hace toda una propuesta seguido por otro historiógrafo flamenco, diciendo que probablemente los chichimeca vienen de un pueblo de Polonia, ¿no? Y entonces ahí hay toda una argumentación de por qué podría ser y por qué no. Bueno, entonces digamos, esas nuevas verdades lo que implican es la introducción de la particularidad histórica mesoamericana a esta historiografía general católica que otra vez es universal, ¿no? De hecho, católico un poco significa eso, ¿no? Universal. Y justamente lo que intentan es dar un marco de interpretación a los acontecimientos, y es un marco de interpretación que tiene que ver con estos receptores, es decir, para que acepten las cosas que se dicen ahí, se tienen que negociar. Y esto al final nos lleva justamente a una, muy entre comillas, a mí en realidad no me gusta mucho el género, la categoría, pero puede servirnos, nos lleva a una hibridación de géneros, es decir, por un lado, los géneros españoles van a imponer características a la escritura de estas historias, y por otra también los propios géneros historiográficos nahuas que ya permitían cierta conjunción, ¿no? De hecho, el códice Boturini es ahora sí, ¿no? Que es la tira de la peregrinación, pues junta, ¿no? Un texto geográfico con unos anales. Y ahorita vamos a ver, se ponen los años y se va contando también cuál es
desplazamiento de los aztecas hasta la llegada a México, ¿no? Bueno, justamente todavía esto que ya podía suceder, se podían juntar los diferentes géneros historiográficos. Bueno, ahora lo que va a pasar es que además se van a juntar con ciertas características de la tradición europea y van a generar poco a poco, conforme va avanzando el siglo XVI, una tradición muy particular que es propia ya de las comunidades nahuas y que también va a estar diferenciada por los altépetl a los que pertenecen cada una de estas comunidades. Bueno, perdón, de las personas que escriben. ¿Hasta aquí vamos bien? Bueno, más o menos, históricamente, digamos, una cronología de estos diferentes textos, pues lo que podemos decir es que tenemos más de 100 años de historiografía náhuatl escrita en náhuatl, ¿no? El gran quiebre va a ser hacia 1640, en realidad empieza antes, pero probablemente el caso ejemplar es Alba Xochitl, ¿no? Termina hacia 1640 su historia de la nación chichimeca, y este texto ya está escrito en náhuatl, perdón, en español, ¿no? Esto es un cambio radical porque se deja ya la escritura en lengua náhuatl. Esto significa que además ya no se considera a los pili nahuas como los grandes receptores de los textos, sino a las comunidades mestizas y españolas, y entonces a partir de ahí en realidad vamos a tener, por lo menos los grandes textos historiográficos van a estar escritos en español, ¿no? Previamente, podemos decir que hacia 1528 comienza la escritura de documentos históricos en náhuatl. Esta es una fecha que está puesta en duda. Creo que es Lockhart quien dice que probablemente está mal y que hay que pensar en la fechación de 1540, pero bueno, en todo caso, si asumimos esta fecha de 1528, nada más para que veamos pues que pronto se empezó a escribir textos en náhuatl, pues justamente aquí es lo que pasa es que se escribe el texto llamado Anales de Tlatelolco, ¿no? Estos anales de Tlatelolco tienen la característica, digamos, como básica o más antigua de la tradición historiográfica, son documentos anónimos que hablan de toda la tradición de un altépetl en particular, y además, pues no solo hablan de la tradición de un altépetl, sino que hablan en contra del otro, ¿no? Es decir, recordemos este pleito entre Tlatelolco y México, y justamente los tlatelolcas hablan mal de los mexicas, ¿no? En algún momento, de hecho, cuentan, ¿no? Cómo ellos son los que evitan que caiga la Ciudad de México, cómo ellos incluso, aunque les hace el ofrecimiento a Malintzin de perdonar absolutamente todos los problemas que han tenido con los españoles y entregan a Cuauhtémoc, se niegan, ¿no? Y además, bueno, hablan mal de los mexicas y de su valor, ¿no? De hecho, en una imagen que no sé si sea prehispánica o no, dice que son como mujeres, ¿no? La afeminizan al personaje, es algo que se entiende como algo, digamos, como un insulto en esta época, ¿no? Insisto, no sé de dónde viene la imagen, pero está ahí. Y entonces justamente, digamos, a este tipo de tradiciones anónimas, mucho más parecidas a los textos prehispánicos, vamos a encontrar una serie de documentos que son anónimos, que rescatan a veces algunos otros autores, o que alguien escribió de la tradición oral y que, pues afortunadamente llegaron a nosotros, ¿no? Por ejemplo, tenemos todavía en el centro de México los anales de Cuautitlán, que también narran justamente la historia de Cuautitlán, ¿no? De otro altépetl que, digamos, tenía conflictos de tierra y por eso fue relevante que se hicieran estas historias. O, por ejemplo, uno que personalmente me gusta mucho es la historia tolteca chichimeca, ¿no? Que narra la historia de los cholulteca y de cómo son expulsados por otro grupo de toltecas que llegan a Cuauhtinchan, ¿no? Y entonces justamente esta también narra la salida de Texcoco, de Chicomostoc, etcétera, etcétera. Son tópicos que vamos a encontrar constantes. Otra característica es que son anónimos, ¿no? Es decir, hacen mucho más referencia y mucho más cercanía a la tradición prehispánica que a esta idea de ir conformando un método historiográfico, que de hecho va a empezar a pasar posteriormente, ¿no? Podemos encontrar, como en esta evolución y en estos grandes hitos de la historiografía náhuatl, hacia 1609, Alvarado Tesosomo, que escribe esta crónica, la crónica Mexicayot, que además tiene una contraparte en español, ¿no? Hay una crónica mexicana, no son el mismo texto exactamente, pueden encontrarse algunas cosas en común, pero justamente ahí en Tesosomoc vemos
que es muy clara su intención de, por un lado, escribir en español un texto pensado para los españoles, en donde de hecho, por ejemplo, ahí sí se da cuenta muy clara de las genealogías de los señores de México, justamente porque ahí son importantes para saber cómo está la herencia ya de estas comunidades en términos de propiedad. Y por otra tiene esta crónica Mexicayotl, en donde si bien, bueno, aparece él como figura autoral y empieza a exhibir un método de corroboración de fuentes, digamos, todavía en realidad tiene mucho este ámbito oral, ¿no? Como pueden ver en el texto que leíamos en la entrada de la presentación, justamente pues todavía dice, bueno, esto es una cosa que nos contaron los antepasados, los abuelos, y se va a contar, ¿no? Digamos, se funde ahí, se pierde un poco su individualidad justamente para dar cuenta eh, de esta tradición mucho más colectiva de los mexicanos, ¿no? Entonces, digamos, él también podría ser un hito en el desarrollo de la tradición historiográfica. Probablemente en los textos en náhuatl, la persona mucho más de avanzada, digámoslo, entre los historiógrafos en náhuatl, es Chimalpain, ¿no? Chimalpain Cuantlehuanitzin, que él es de Chalco y justamente va a dedicarse a escribir, por un lado, la historia de Chalco, ¿no? Va a tener mucho interés y va a dedicar un buen trabajo historiográfico a eso, y también lo dedica para sostener la idea de que él es un noble, ¿no? En realidad, bueno, sí, quizás era descendientes de Pilis, pero él no tenía la vida de Pili, en realidad desde ahí, pues digamos, es medio arribista, ¿no? Y nunca tuvo un puesto importante en la administración colonial, cosa que Tezosomoc sí, pero bueno, Chimalpain lo que hace es, a partir de esta necesidad de contar la historia de Chalco y de sostener su postura como principal, pues reúne una serie de documentos, va y entrevista a los ancianos, y a partir de ahí empieza a valorar y a reunir la información para escribir una amplia serie de textos historiográficos. Justamente por ese método es que podemos decir que él es quizás de entre los historiógrafos de esta época el que lleva más el método, digamos, europeo, moderno, de escritura de historiografía, ¿no? De escritura de historia en estas comunidades. También en este sentido va a ser muy importante que va a llevar incluso un texto que se llama Diario, o también luego en inglés lo tradujeron como Anales de sus tiempos, en donde justamente empieza a narrar los acontecimientos de la época en que vivió, ¿no? Y justamente la última entrada de este texto es de 1615, de hecho es el último dato que tenemos de Chimalpain, después no sabemos qué le pasó, si, se supone que murió mucho después, y solo sabemos de sus textos porque Istilxochitl los utilizó y algunos de sus textos estaban en la biblioteca de Istilxochitl, que luego son heredados a este Sigüenza, y bueno, a partir de ahí es que los conocemos, ¿no? Justamente este va a ser otro hito importante dentro de la tradición historiográfica náhuatl. Y les decía, ¿no? Probablemente podemos poner un fin a la escritura en náhuatl, digo probablemente porque en realidad no, va a haber otros textos anónimos que van a seguir escribiéndose en náhuatl, pero a este gran desarrollo ya de la idea de autor y de una historia mucho más universal en la medida en que se pensaba en Europa, pues bueno, el último de ellos quizás es en 1640, Alba Islichoshit, que pues ya escribe en español su historia de la nación chichimeca, y de hecho vemos desde antes en Texcoco una constante tradición en español ya de escritura historiográfica, ¿no? También este Pomar lo que hace, bueno, hace un texto mucho más geográfico, pero también sirve como fuente historiográfica, y él también lo hace en español, ¿no? Bueno, también seguramente por las necesidades administrativas de que estos textos eran para los reyes en España, es que se escribe en español, pero ya viene esa tradición en Texcoco en específico de generar documentos en español, y bueno, ahí va a ser como el quiebre, el fin de esta tradición historiográfica náhuatl, que como pueden ver, pues abarca más de 100 años, ¿no? Y de hecho no acaba con Islizochitl, solo que la tradición que continúa más es curiosamente la más antigua, estos textos anónimos que van a especificar la historia de la comunidad a nombre colectivo y no individual, ¿no? Pero bueno, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Todo bien? ¿Dudas? Todo muy claro, maestro. Ok, bueno, lo que podemos hacer también es dividir las diferentes tradiciones según, justamente como exponí hace rato, según el Altepet al que pertenece
la tradición en general o la tradición individual, es decir, ya de un autor en específico, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, la tradición chalca, que obviamente está representada sobre todo por este Chimalpain, ¿no? Cuyo nombre ahí completo tienen, don Domingo Francisco Chimalpain Cuauhtlehuanitzin, y bueno, es la obra de Chimalpain, es muy prolija, son 8 relaciones generales, este texto que les digo diario, y además un memorial breve acerca de la fundación de Culhuacán y las relaciones generales de Chalco a Mautimecan, ¿no? Que son las relaciones específicas de su comunidad. Entonces, esta tradición chalca, digamos, va a estar representada por él, aunque, insisto, el propio Chimalpán ya tiene un interés mucho más amplio, más allá de su propia comunidad, ¿no? Podemos encontrar también, por ejemplo, la tradición tenochca, es decir, la de Tenochtitlan, que va a estar representada sobre todo por Tezosomoc, y podemos encontrar la tradición tlatelolca. La tradición tlatelolca, por un lado, tiene, por ejemplo, el texto que les decía, los anales de Tlatelolco, pero también el libro 12 del Códice Florentino, ¿no? Que leíamos los Tetzahuitl que vienen en el libro. Bueno, también pensando en el método que se sigue Sagún y la gente que colaboró con Sagún para la elaboración de estos textos, pues bueno, justamente es en Tlatelolco donde se escriben. Entonces también podemos asumir que los intereses de este texto son sobre todo políticos para Tlatelolco, ¿no? Y bueno, justamente eso pues es importante para entender el contenido de esta fuente del Códice Florentino, específicamente del libro 12, que es el que tiene más valor histórico, ¿no? Podemos encontrar también la tradición tlaxcalteca. Curiosamente, la tradición tlaxcalteca alfabéticamente no tiene textos en náhuatl, ¿no? Sí tiene el famosísimo lienzo de Tlaxcala, que pues pertenece a la tradición todavía logográfica de escritura mesoamericana, pero el gran texto historiográfico de la zona lo escribe Diego Muñoz Camargo, que es un mestizo, pero lo hace en español, ¿no? Y así como Istlichóchitl, que era un mestizo, que lo hace en español, es decir, digamos que Camargo es el primero que apunta hacia allá, luego también lo hará Durán y, bueno, Pomar, Istlichóchitl, son varios historiadores que van a tener este interés de escribir en español, ¿no? La tradición acolhua, también, es decir, la tradición de Texcoco, también va a tener, por un lado, un amplio desarrollo de mapas, ¿no? Todavía elaborados ya en la época colonial, que son los que pertenecen al grupo Xolotl, ¿no? Que son los demás códices Xolotl, Quinatzin, etcétera, etcétera, que pues van a contar las tradiciones de Texcoco y sobre todo se van a centrar muchos de ellos en contar acerca de de Nezahualcóyotl, ¿no? Y de su gobierno. Van a idealizar, de hecho, la idea de Nezahualcóyotl para también pedir prebendas, ¿no? Y también defenderse de la corona y de la iglesia españolas, ¿no? De hecho, probablemente fue ahí, en Texcoco, donde nació la idea de que sí estaban apuntando estas comunidades hacia un monoteísmo, ¿no? Claro, porque pues eso era lo que podía explicar su racionalidad respecto de otras comunidades nahuas, y también van a culpar mucho a los mexicas, ¿no? De hecho, creo que es Pomar el que dice que el sacrificio humano es completamente una cosa mexica, que ellos no tenían nada que ver, y que pues ojalá los españoles hubieran llegado 80 años antes para que detuvieran esa masacre que hacían los mexicas, ¿no? Entonces, bueno, tenemos esa tradición acolhua, que insisto, son textos, sobre todo geográficos, y los textos alfabéticos también van a ser en español, ¿no? El gran representante de estos textos en español, ya lo dije, es Istlichóchitl, que escribe ya en hacia finales de la primera mitad del siglo XVII. Tenemos luego también una serie de tradiciones mucho más variadas que no lograron dar muchos textos, pero que son muy importantes, entre los cuales tenemos, por ejemplo, los lienzos como el lienzo Cuauhquecholan, ¿no? Que habla de la conquista del sur de Mesoamérica, específicamente de lo que hoy es Guatemala, por comunidades de este pueblo, ¿no? De Cuauhquecholan. También, por ejemplo, tenemos relaciones de Huejotzingo, ¿no? Que de hecho son todo un conflicto también por tierras, o por ejemplo la historia tolteca chichimeca, ¿no? Que otra vez es una tradición de esta zona de Puebla, por Cholula, y básicamente lo que hace es narrar la conquista de los tolteca de Cholula y luego el desarrollo histórico de esta comunidad, ¿no? Y finalmente algo que es muy importante es que la tradición historiográfica se va a mantener en lo que llamamos los códices Techiloyan. No sé si alguien ha oído hablar de ellos. Bueno, son documentos
estos son así la tradición de falsificación mexicana, digamos, ¿no? Así como la gente ahora va a Santo Domingo y saca sus títulos y sus cines, bueno, en esa época lo que hicieron fue falsificar textos prehispánicos, ¿no? Es decir, inventaron, no es que se inventaran, en realidad en la tradición oral, pero las escribieron y luego hicieron que parecieran documentos muy viejos. Esto fue por el siglo XVIII, ¿no? Justamente porque era lo que... Perdón, ya regresé. ¿Hasta dónde escucharon? No, apenas estaba dando la explicación del Techeloyan. Ok, entonces, a ver, ya no sé dónde quedó, pero supongo que es este. No, ¿verdad? ¿Y no se ve la pantalla? Sí, pero ya no se ven los códices. Bueno, igual ya era eh, la última parte de la presentación, entonces ya no la voy a proyectar, vamos después a trabajar con otra cosa. Pero bueno, entonces los códices Techiloyan son estos documentos falsificados, ¿no? Que se presentaban ante las autoridades españolas como demostración de los límites de las comunidades, ¿no? Es decir, una cosa que va a ser importantísima en el desarrollo de la colonia es defender las tierras que le pertenecen a qué comunidad. Y esto, por un lado, es entre las comunidades nahuas y por otro lado es una defensa ante la avanzada de la propiedad privada española. Y entonces, ante esa situación, estos códices falsificados, digamos, en donde, pues no sé, luego son textos alfabéticos que según son antes de la conquista, ¿no? O sea, llegan a una idea que pues claramente era insostenible, pero que son presentados ante los tribunales y justamente se vuelven las pruebas documentales para hablar de los límites de las diferentes comunidades. Coajimalpa, por ejemplo, tiene por ahí uno, no recuerdo que Milpalta tiene otro. Hay varios de estos tipos de documentos que podemos encontrar y que de hecho pues son justamente, tienen un interés histórico en la medida en que también nos narran cuáles son los intereses de cada una de las comunidades y cómo se relacionan. Es decir, esta idea de la narración de la historia de una comunidad como parte de la política e identidad de las comunidades va a ser algo que va a mantenerse desde la época prehispánica y todavía en el siglo XVIII, ¿no? Es decir, es una característica que va a permear en la documentación historiográfica. Pero bueno, dejemos por ahí esta parte de la exposición. No sé si haya dudas o comentarios. Bueno, si no hay, entonces ahora sí podemos pasar a, pues vamos justamente, ¿no? El interés de hacer esta explicación y hacer esta exposición y que leyeran los textos que leímos, pues es justamente porque ahora vamos a empezar a trabajar con un texto historiográfico, ¿no? ¿Cuál va a ser este texto que vamos a trabajar? Va a ser un fragmento del memorial breve sobre la fundación de Culhuacán, de Chimalpain, específicamente el texto que está entre las fojas 20 verso y 23 recto, esto es ya una codificación de paleografía, y específicamente lo que nos narra es la salida de los Mexictin, que no son los Mexica, de Aztlán, ¿no? Esto que tienen aquí es la representación de este evento según el Códice Boturini, ¿no? Otra vez, el Códice Boturini es lo que también se llama tira de la peregrinación, y bueno, está hasta representado ahí en grandote en el Museo de Antropología, ¿no? Entonces, si no lo han visto nunca, váyanse a dar el rol ahí al museo y van a poder verlo, por un lado representado ahí en una pared, y por otro lado en la Sala de México, bueno, en la Sala Mexica hay una reproducción ya a tamaño amate, digamos, ¿no? Del códice completo. Bueno, ¿qué es lo que ven aquí? Pues están los sí son los Zitaltepet de este lado y creo que ese cerrito es Culhuacán, ¿no? O algo así. O compró ese Culhuacán imaginario, ¿no? Bueno, ideal, creo. Ok, sí, primero, lo que dice Sebastián es verdad, ¿no? Aquí tenemos la representación
de 7 algo, ¿no? Probablemente Calpoli, más que Caltépetl, es decir, pequeños barrios que conformaban la identidad de esta comunidad. Y vemos del lado derecho este glifo que efectivamente significa Culhuacán, ¿no? ¿Cuál es la representación de los Culhuacanes en la época del posclásico? Justamente un cerro, ¿no? Bueno, esta es la representación de la tradición mexica y también de la tradición mixteca, porque están muy emparentadas, de un cerro, y esto que está aquí es que está como encorvado, ¿no? Está encorvado porque Coli significa dos cosas. Por un lado significa abuelo, como ya habíamos visto desde el semestre pasado, y por otro lado también significa una cosa que está encorvada. Entonces, justamente, no me he trabado, ¿verdad? ¿Sí me siguen escuchando? No, vas bien, sí, sí, se escucha bien. Sí, pero no es que, perdón, de una cámara se trabó y entonces pensé que era yo. Bueno, entonces, justamente, ¿no? Como Coli es dos cosas, abuelo o algo que está encorvado, pues se aprovecha ese concepto para representar un Colhuacán a través de un cerro que está encorvado, ¿no? Esta colita de acá. Y si ven el metro Colhuacán, ¿no? De la línea 12, tiene este glifo, justamente porque esto es un Colhuacán. ¿Qué más? ¿Qué más vemos en esta imagen? El año, David, perdón, no te el escuché. año 1 pedernal. Exacto. Digo que se ve en la parte central el año 1 pedernal. Exacto, esta es la graficación del año Setecpat, ¿no? Uno pedernal. Tenemos aquí, recuerden, la bolita esta es un número, ¿no? Van a contarse, cada bolita en esta representación del posclásico es un número. En la tradición del clásico, sobre todo en la maya, teníamos bolitas hasta 4, líneas en 5, ¿no? Hubo un cambio ahí en el epiclásico, al menos, en este tipo de ajuste calendárico, ¿no? Y esta es nuestro pedernal, ¿no? Es también una representación, pues ya sistematizada para este texto. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos una tradición de dos cosas. Por un lado, se está representando un espacio geográfico y por otro, tiene la tradición de un anal. Se está especificando en qué año sucede esto. Entonces, esto, lo que sea que está pasando ahí, pasó en un año 1 pedernal. ¿Qué más? Ah, pues también se ve lo que se como un río, un lago y además se ven las huellas de que sería un desplazamiento. Ay, Carolina, qué pena, creo que mi internet falló un poquito y medio nada más te escuché, entonces no sé si podrías repetir. Ah, sí. Decía que se ve lo que sería como un lago o Ujú. río, creo que es un lago. Y además también terminando el lago se ven lo que serían las huellas de los pies, lo que indicaría un desplazamiento o peregrinación. Efectivamente, ¿no? Esto es parte además del, digamos, del nombre o más bien de la narración sobre Aztlán, ¿no? Tenemos una isla, esto que puede ser, quién sabe, puede ser un lago, puede ser una península, no lo sabemos, ¿no? Digamos, no está muy claro ahí en el texto, pero lo que sí es que vemos estas huellitas de acá, que eso, bueno, proponía la cadena, ¿no? Que tenía que leerse como Octli, ¿no? Es decir, camino. Y entonces aquí, Octli significa que hay un desplazamiento. Y bueno, algo que no se ha mencionado es que ese desplazamiento inicia con una canoa, ¿no? Finalmente tienen que salir de la isla. Fíjense que además aquí no hay nada que nos permita leer que esto como Aztlán, ¿no? Pero bueno, aquí tendría que estar el glifo del nombre del lugar, pero bueno, Aztlán además es una etimología bastante oscura, ¿no? No sabemos qué es. Eh, y salen de este lugar y las huellas nos llevan hasta el Culhuacán. ¿Y qué hay en el Culhuacán? Voy a hacer un poquito más grande a ver si se aprecia. ¿Qué pasa en ese Culhuacán?
pues ahí está pues me imagino que es Huitzilopochtli, ¿no? Porque como tiene un canto o algo así, un niño con un canto o algo así. Efectivamente, lo que dice David, ¿no? Esto de acá probablemente sea Huitzilopochtli, que está hablando, ¿no? Está llamando a esta gente. Esto, en términos logográficos, habría que leerlo como ictoa, ¿no? Es decir, si se acuerdan, el verbo ictoa es hablar. Y entonces, en términos logográficos, está ictoa a estas personas y efectivamente se ve que pasa algo, que ellos pasan por el interior. Fíjense cómo las huellas llevan a esta parte en donde está Huitzilopochtli y luego salen. ¿Sí se ven? Y entonces justamente ahí, en el interior de Teocolhuacán, es donde después nos enteraremos, bueno, reciben un nuevo nombre estas comunidades, les dan el nombre de Mexictin. ¿Por qué Mexictin? Bueno, generalmente se asume que es porque tenían un caudillo, un teyacanqui, un guía, que era Meshi. Y entonces a partir de ahí reciben este nombre, pero ¿qué creen? La etimología es altamente oscura, ¿no? No sabemos exactamente por qué este nombre y por qué este caudillo tenía el nombre de Meshi. Y además el caudillo, el teyacanqui, o el teomama, que el teomama es el cargador del dios, ¿no? Van a encontrar diferentes nombres. En algún lado, este personaje se llama Huitzilin o Huitziltzin, que, bueno, es el colibrí, ¿no? Y de hecho, por eso es que el dios después es Huitzilopochtli, ¿no? Incluso este dios de acá adentro va a recibir diferentes nombres. Y bueno, esto tiene que ver con las diferentes tradiciones y las diferentes maneras de entender la relación entre lo divino y lo humano en estas comunidades, ¿no? Pero bueno, sí, efectivamente, esto es lo que podemos hablar o lo que podemos observar viendo esta parte, este fragmento del códice Buturini, que es la salida de los mexica de este espacio que es llamado Aztlán. Y entonces, les decía que esta tradición tiene diferentes tradiciones y hay diferentes narraciones que van a cambiar también según el interés del autor y cómo se le contaban en la comunidad de este autor esta historia. Y entonces aquí tenemos la versión de Chalco que también va a ir cambiando, ¿no? Chimalpay no es regular en esta versión y en la tercera relación, si no mal recuerdo, donde también cuenta esta anécdota, cambia un poco los acontecimientos, ¿no? Si nos da tiempo después la podremos comparar. Por ahora me interesa más que veamos este pequeño fragmento del memorial breve. Y entonces, bueno, cosa excepcional, antes de empezar el texto, más bien me gustaría que habláramos del contenido. Y entonces, bueno, para que podamos hablar de ese contenido y no tengamos que hacernos todavía bolas en el texto, puse la traducción de este Castillo Farreras, que es una propuesta de traducción, ¿no? No es una traducción muy, digamos, es un poco libre en algunas partes sí es mucho más apegada al texto, y bueno, también al final nosotros vamos a poder comparar nuestra traducción con esta otra traducción sugerida por Castillo, ¿no? Pero bueno, entonces vamos a leer para ir observando cuál es el contenido del documento que vamos a traducir. No sé quién quiere empezar a leer. Ojo, en el texto que yo le subí, en la versión que yo le subí, no está la traducción, entonces sí es algo que tienen que ver aquí en la computadora. O sea, en mi proyección. No sé si tú, Sebastián, quieres empezar, por favor, con la lectura. Aquí se dice y se refiere cómo y dónde, de qué patria partieron los que ahora se nombran mexicas, los cuales después acá vinieron a tomar el otro nombre de Tenoches, con que se les conoce. Este nombre lo tomaron del sacerdote Tlenamacac llamado Tenoch Cuautlato, que los venía caudillando y los condujo hasta asentarlos en la isla de México, ciudad a la cual también por el nombre de su caudillo llamaron Tenochtitlán. Sigue, por favor. Asimismo, aquí se refiere quién era el diablo que los venía guiando, al que adoraban y llamaban Tetzahualteotl. Saraí, ¿nos ayudas tú ahora, por favor? El gran sacerdote que cuidaba a su Dios y lo cargaba, y con el cual hablaba el diablo Tetzahualteotl, se llamaba Huitziltzin. A este después por el camino le pusieron el nombre de Huitzilopochtli, porque era zurdo. Este fue quien sacó de allá
a los mexitín aztecas chicomostocas, los cuales después se llamaron también colhuas teochichimecas, porque llegaron al gran Teocolhuacán, a la gran Chichimecapan. Por eso se llamaron colhuas teochichimecas aztecas chicomostocas. El Cuautlato que los regía era como su Tlatuani, pues el tal Huitziltzin venía gobernando a todos los mexitín, según luego aparecerá. Hasta ahí salí, muchas gracias. Vayan poniendo atención de lo que trata el texto. David, ¿nos ayudas con los siguientes fragmentos, por favor? Sí, dice, en este año salieron de su morada de Aztlán los mexitín aztecas chichimecas, que ahora se nombran tenochcas. Mas ahora es necesario que digamos y narremos cómo los sacó y los vino trayendo el diablo Tetzalteotl. Pues así fue como Tetzalteotl vino trayendo a los mexitín que había sacado. Estos estaban poblados y tenían su ciudad en Aztlán Chicomostoc, donde señoreaban los aztecas, chicomostocas, cuyo Huitlatehuani se llamaba Motecuzoma, el cual gobernaba juntamente a los aztecas y a otros varios pueblos. Sí, sigue David, por favor, estos otros dos. Dice, este Huitlatehuani Motecuzoma tenía 2 hijos, y cuando ya estaban a punto de morir, les entregó a ambos el señorío. El mayor, cuyo nombre no se sabe, quedó como Tlactuani de los Huextecas, y de otros varios pueblos. El menor se llamaba Chalchitlatonac y quedó como Tlactuani de los mexicas. Cuando ya Chalchitlatonac era Tlactuani de los mexicas, su hermano mayor lo aborrecía y decía enojado, esto no puede ser, uno solo ha de ser Tlactuani. También los mexicas, yo gobernaré sobre todos los mexicas, como lo hacía mi padre Motecuzoma. Gracias, David, hasta ahí. Carolina, ¿nos ayudas con esta otra parte, por favor? Sí. Después los mexicas venían a hacer penitencia. Atravesaban en sus canoas un brazo de mar para ir a depositar sus ofrendas de ramas de oyamel en el lugar llamado Chicomostoc. Chicomostoc Tzotzompa. Se llama Chicomostoc porque allí hay una cueva rocosa, orada en 7 sitios, y se llama Tzotzompa porque las canoas se azotaban contra los acantilados que hay donde está la cueva septuple. De la misma manera que contra ellos chocaban las aguas del mar al no encontrar otra salida que la de Chicomostoc. Se llama también Quinehuayan. Recibe este nombre porque dicen que cuando los mexicas llegaron allá se pusieron como endemoniados y como fuera de sí. Cuando aún no había llegado al medio de la cueva séptuple, dizque era muy bueno su aprovechamiento y eran muy entendidos, pero que en Chicomostoc perdieron toda la destreza y los conocimientos que tenían. Hasta ahí, Carolina, muchas gracias. Max, ¿nos ayudas tú con lo que falta? Bueno, si era solamente los mexicas, ¿no? Ok, solamente los mexicas invocaban a Tetzalteotl y a Tequihuan. El diablo por su parte se le aparecía y le hablaba a Huitziltzin, gran sacerdote cuidador del dios y brujo que los acaudillaba. Y cuantas veces miraba las ramas de oyamel, las encontraba bien dispuestas, como si alguien las hubiera acomodado. ¿Continúo? Sí, por favor. Ok. Después el sacerdote Itemama Huitziltzin dijo a los mexicas, amigos e hijos míos, ya hemos venido acá, ya hemos salido de nuestra morada de Aztlán. Y obedecían a los mexicas a su gran sacerdote Huitziltzin.
Se asentaron pues en la costa como pescadores y se sustentaban con las granjerías del agua. Hasta ahí, Max, muchas gracias. ¿Quién? Asuani, por favor, ¿nos ayudas con lo que falta? Sí, aquí comienza, ay, aquí comienza otra relación. Aquí está pintando el principio del camino de los antiguos mexicas. Cuando estos mexicas aztecas teochichimecas salieron del lugar llamado Aztlán, partieron de en medio de las aguas repartidas en 7 tlaxilacalti o calpules. Así es como iban en sus canoas a hacer penitencia y a ofrendar sus ramas de oyamel en Chicomostoc. Por entonces no se llamaban aún mexicas, pues al principio su nombre era solo el de Mexitín. Ahora bien, Mexitín significa que salieron y partieron de entre las nubes y las tinieblas al venir acá, porque dicen que en Aztlán siempre hay nubes y nieblas. Seguían yendo a hacer penitencia y a ofrendar sus ramas de oyamel en Chicomostoc, delante de su dios, a quien llamaban Texahualteotl, Yaotequiwa. Yaotequiwa. Perfecto, muchas gracias. Bueno, ahora sí, ya leímos, de esto vamos a traducir, ¿no? Pues las próximas clases, pero discutamos ahora el contenido. ¿Qué es lo que podemos ver ya que vimos la imagen y ya que tenemos una descripción verbal de los eventos? ¿Qué es lo que podemos decir de esto? ¿Qué cosas les llaman la atención? También, ¿qué cosas saben ustedes sobre este tipo de tópicos, ¿no? También algún conocimiento han de tener. Bueno, la narración que nos vierte la traducción habla de diablos, ¿no? Habla o sea, me imagino que ahí va implícita una tradición católica muy fuerte o que apenas se iba consolidando. Y en el otro sentido es de que hablan o sea, nosotros sabemos la historia, pues ahora sí que pues simple, ¿no? No con tantos nombres que se le acomodaban ahí a los aztecas, ¿no? Y yo lo que sé que hasta precisamente en este códice, en la página 5, en el plancha número 5, ahí cambian de nombre, no dejan de ser aztecas para pasar a ser mexicas, ¿no? Pero no sabía que tuviéramos tantos nombres, bueno, o que ellos tuvieran tantos nombres en ese sentido. David, tú que hablas de como dijiste, la historia es simple. ¿Cuál sería esa historia? ¿Nos la puedes esquematizar, por favor? ¿Cómo no escuché? Es que dijiste, nosotros conocemos la historia simple o una cosa así. Entonces, eso pues es un esquema que yo creo que todos tenemos introyectado por nuestras clases de toda la vida de historia. Nada más para tenerla en cuenta, ¿cuál sería esa historia? Sí, bueno, recuerdo, así como ya lo habíamos comentado, de que es la representación de Aztlán, y precisamente que no tenía glifo porque era toda blancura, como si fuera un inicio, ¿no? Y sí era una serie de peripecias que pasaban y que habían iniciado en cierto año y que y que iban pasando, acomodando episodios por medio de regiones plasmadas en un códice y que había un cambio de nombres, ¿no? Ahora sí que, como le comentaba, y cambios de lugares, y que había establecimientos precisamente en esos lugares por ciertos años, y que al final se iba construyendo todo lo que era la tradición, pues sí, ahora sí que la tira de peregrinación, o sea, toda la peregrinación que habían llevado los mexicas hasta convertirse o hasta llegar a Culhuacán, bueno, al centro de México, ¿no? Al Culhuacán del centro de México. Ok, sí, y justo, o por ejemplo, algo que pues es necesario que, yo sé que seguramente ustedes ya lo saben, pero igual lo voy a decir ahora, ¿no? Algo que es importante que tomemos en cuenta, por ejemplo, es estos cambios de nombre. Es decir, como la tradición en general es de que nosotros nos llamamos azteca a todo lo que está en el centro de México y luego hasta ni diferenciamos entre la gente de Texcoco, ¿no?
la gente de Azcapotzalco, lo de Tlacopan, etcétera, etcétera, ¿no? En realidad, lo primero que habríamos que decir es, bueno, azteca, como dice el texto, pues eran los habitantes de este lugar llamado Aztlán, que bueno, vamos a decir que quién sabe si si existía, ¿no? O sea, ahí hay toda una discusión y una tradición que viene desde una historiografía y una etnohistoria mucho más, pues, simbólica quizás, ¿no? Pensando en Seller sobre todo, que proponen incluso en algún momento que toda esta narración acerca de la salida de Aztlán es una calca y es una mitificación del propio proceso histórico de los nahuas, ¿no? Y entonces dicen, claro, es que Aztlán es una proyección mítica hacia el pasado de las características que tiene Tenochtitlan, ¿no? Está en un lago, es un medio acuático, digamos como que se proyecta hacia el pasado las características que tiene el presente en esa situación, ¿no? Ante eso, en realidad, habría que decir que actualmente podemos considerar que sí hubo una migración y que efectivamente debió haber existido un lugar como Aztlán, ¿no? ¿Dónde está? Ahora se propone que está por Guanajuato, ¿no? Allí en el lago de... Ay, se me fue el nombre del lago, luego se los digo, pero se propone que ahí debió haber sido el lugar donde partieron estas comunidades y que, pues bueno, finalmente sí se narra un hecho histórico con este tipo de narración, ¿no? Entonces decía, bueno, es importante lo de los nombres. Lo de los nombres también implica un cambio de identidad y siempre son nombres que se otorgan a través de una divinidad. Aquí se los da Huitzilopochtli, bueno, ni siquiera es Huitzilopochtli, es Tetzauteotl. ¿Qué tiene que ver Tetzauteotl con lo que habíamos hablado antes de estas clases? ¿Se acuerdan? ¿A qué le suena Tetzauteotl? ¿Teotl qué es? Digo, la traducción más fácil de todas. ¿Cuál es la traducción de Teotl? Dios. Dios. Y entonces nos queda ese Tetza, Tetzau. ¿A qué le suena ese Tetzau? A lo de augurio. ¿Cómo? Perdón, Saray. Lo de augurio. A lo de augurio, es un Tetzahuitl, ¿no? Este es el dios del Tetzahuitl. Entonces, justamente fíjense cómo de entrada vamos a enmarcar la historia de estas comunidades por Tetzahuitl. Primero hay un Tetzahuitl, un dios que manifiesta su voluntad de alguna manera de la salida de estas comunidades de Aztlán, y bueno, ya dependiendo la versión, pues bueno, les promete un lugar en donde van a señorear. Si seguimos a Cristóbal del Castillo en su historia de la Avenida de los Mexicanos, bueno, ahí los mexicanos, los mexitin, pues son además una comunidad sometida por los aztecas, por los pobladores y señores de Aztlán. Y entonces este Tetzauteotl le dice, no, chavos, ¿saben qué? Yo les prometo un lugar, si me hacen rituales y me siguen, yo les prometo un lugar donde ustedes van a señorear. Y entonces ahí está el Tetzahuitl, ¿no? El augurio, la manifestación, la conexión con el futuro, pasado y presente, y entonces una guía histórica para estas comunidades. Recuerden que dentro del Tetzahuitl, para que se cumpla también, vamos a tener que importa la intervención humana, ¿no? No solo es una predestinación, sino importa que los hombres hagan algo respecto a esta manifestación divina, ¿no? Y luego vamos a tener que el fin de esta comunidad también está anunciada por un Tetzahuitl, ¿no? Es decir, tenemos esta narración de 8 portentos, como dice la tradición en español, que anuncian la caída de Tenochtitlan, ¿no? Y entonces, fíjense cómo además entonces quedamos enmarcados en una cosa, en una historia en donde los Tetzahuitl son fundamentales para dar también sentido a esta comunidad. Bueno, este Tetzauteotl, por un lado, entonces va a otorgar nombre a estos mexitin. Aquí no se dice por qué les llaman mexitin, pero los va a crear también una nueva identidad, ¿no? Entonces, digamos, también es iniciático el proceso de pasar por aquí adentro. Es decir, cambia alguna naturaleza de estas comunidades para poder dar cuenta de su nueva identidad, ¿no? Dejan de ser azteca para convertirse en otra cosa. Y entonces también eso es algo que se narra. Pero bueno, ¿qué más podemos encontrar en esta narración que se hace? Hay una serie de tópicos que se van a repetir. Sebastián apuntaba uno hace rato. ¿Se acuerdan cuál era? O bueno, Sebastián, tú dinos cuál es el tópico que apuntabas hace rato. Pero ¿cuál es? O sea, un tema constante. Tú nos hablabas de uno. El Chicomostoc. Ajá, exacto. El Chico, del signo de que todos los pueblos, como, bueno, tengo entendido, ¿no? Que muchos pueblos como
como chichimecas tenían esta idea, ¿no? De que todos venían de allá y que tenían este como pues, pasado, ¿no? Y que de alguna forma siempre es como, bueno, ahorita me hace más sentido, ¿no? Con esto que nos explicabas de ¿cómo es? Bueno, de este día, Tetzalteotl. anda, pues sí, ¿no? De que les invita a que hagan su peregrinaje, ¿no? Y de alguna forma eso, pues, le da como un poco de sentido a las oleadas de migraciones, ¿no? Que vinieron pues, de la región chichimeca. Del Chichimecatlalpan, además, ¿no? La zona del norte. Que bueno, además recuerden, esto es una división de los rumbos del universo, ¿no? El Chichimecatlalpan es el norte, que además es la región de los muertos, etcétera, etcétera. Van a venir es una oposición constante. Recuerden, el mundo mesoamericano está organizado por oposiciones que no son antagónicas, sino que son sintéticas, ¿no? Es decir, las oposiciones existen en absolutamente todos los seres y todos guardamos parte de nuestra oposición. Y entonces estos chichimecas van a venir de esta Chichimecatlalpan, de la tierra de la muerte, digamos, ¿no? De la región de los muertos, hacia el centro de México, que es una región pues mucho más caliente, ¿no? Es una región de vida. Y entonces justamente todos están conformados por este antagonismo. De hecho, justo algo que hay que recordar es que las comunidades del centro de México tienen ambas tradiciones, ¿no? Por un lado son chichimecas y por otro lado son toltecas. Es decir, por eso les digo, no es una cosa de oposición y barbarie. Podemos leer un texto sobre eso bastante interesante, se los pongo al rato, pero es importante para la conformación de las identidades, ¿no? Y entonces justamente parte de la narración fundamental de todos estos grupos que dice Sebastián son chichimecas es justamente el paso por este Chicomostoc, ¿no? Este lugar recibe diferentes nombres según las comunidades. En náhuatl va a tener justamente este nombre de Chicomostoc, el lugar de las 7 cuevas, y van a cambiar también un poco las relaciones de la narración según la comunidad. Por ejemplo, en el códice, en la historia tolteca chichimeca, son 2 toltecas, ¿cómo se llaman? Ahora se me fue el nombre. Hay un Coyohua que es un intérprete, pero él es un chichimeca. Está Ixchicoatl y Quetzaltehueyac, ya me acordé, que son 2 toltecas que necesitan o ven la necesidad, porque se los dice Quetzalcóatl, otro Tetzahuitl, pues, ¿no? De conquistar Cholula. Y entonces, ante la necesidad de conquistar Cholula, se dan cuenta estos toltecas que no tienen capacidad militar de atacar a la comunidad, y entonces también les dice, en este caso Tezcatlipoca, que pueden ir por una comunidad chichimeca, que vayan por ellos, y los integren a su ejército, y con eso pueden derrotar a los cholultecas, ¿no? Y justamente van a un Tocolhuacan Chicomostoc. La representación, de hecho, es justamente esa. Tiene un coli, ¿no? Un cerro doblado, y adentro es una cueva con 7 cuevas, ¿no? Y entonces van, y ellos con un tepeyoli, ¿no? Es decir, con ¿cómo se llama? Con un bastón, sacan a los chichimecas, sale uno que sabe náhuatl, el único de todos ellos que sabe náhuatl es el intérprete, y entonces ahí tienen una negociación, y finalmente los chichimeca aceptan ayudar a los tolteca, y es así como se funda esta comunidad compleja de ambas tradiciones, ¿no? Es decir, cada una de estas historias va a ir cambiando. Aquí lo que podemos ver en esta tradición, en este texto que es muy importante en esa tradición, es que además Chicomostoc recibe diferentes nombres, ¿no? Tiene un Tzotzompa y tiene un Kinehuayan. Y entonces justamente cada uno de estos nombres específicos, pues son características que le van a dar a este Chicomostoc, que además no solo es un Chicomostoc, también es un cerro. Es decir, todas estas diferentes apreciaciones del lugar, pues van a estar fundidas en una sola entidad, ¿no? ¿Qué más podemos observar respecto al Tetzahuitl? A este Tetzahuitl y a este Tetzauteotl. ¿Qué les dice? ¿Y qué nos dice de la política de estas comunidades? Algo nos dice también de la política de estas comunidades. ¿Qué pasa?
¿Cuántos Tlactuani había? Pues había dos, ¿no? Dice que el padre deja el reino a sus dos hijos, ¿no? Bueno, ahí hay un conflicto, pero no, o sea, no entendí eso es durante el peregrinaje, o sea, o es después, no entendí eso. No, justamente en esta versión, esa es la razón por la que salen. Y fíjense, eso va a ser también un tópico que vamos a encontrar. Cuando digo tópico me refiero a algo que está constantemente en estas narraciones, ¿no? Es como quizás un término más de análisis literario, perdón si no es tan común en la antropología, pero lo necesitamos. De hecho, es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, este tópico lo que significa es, perdón, este tópico lo que involucra es que hay una relación política particular entre las comunidades, ¿no? Les decía, según este castillo, lo que encontramos es que los aztecas, bueno, los mexitin, están sometidos a los señores aztecas y les dice ahí Tetzalteotl, no, ¿saben qué? Vámonos porque yo les prometo un lugar más chido, ¿no? En este caso, lo que encontramos es que hay dos señores, ¿no? Hay un Moctezuma, fíjense además, ahí la idea del pasado y el presente, ¿no? Moctezuma es un rey casi fundador de la tradición de los Mexitin y además va a ser el último gran Tlactuani, ¿no? De la tradición prehispánica, digo, perdón, sí, de la tradición prehispánica ya en el borde de la caída de México, ¿no? Bueno, ya todos sabemos quién es Moctezuma. Entonces, fíjense cómo además se establecen estos nombres y entonces este Moctezuma primigenio, digámoslo, tiene dos hijos. Uno no sabemos su nombre, ¿no? Dice así, no, Acmo Huel Momati y ni toca, dice. Y el otro, ahora no recuerdo yo el nombre, pero acá lo podemos ver. Aquí está Chalchutlatona, ¿no? Entonces, estos dos, digamos, hay un problema de sucesión política, que otra vez eso es algo que va a ser constante en este tipo de narraciones. Nos importa saber cómo se están organizando y cómo está teniéndose el poder, porque son al final textos de la élite, recuerden, ¿no? Y entonces este Chalchutlaltona, que es el que recibe las instrucciones de también salir, ¿no? Porque justamente está en un momento en que el otro hermano, que no sabemos su nombre, quiere tener el control de esta otra comunidad. Por alguna razón, además, fíjense, Moctezuma hereda todos los señoríos al hermano cuyo nombre no sabemos, pero deja a los mexitin afuera, a los que van a convertirse en los mexica. Este Chalchutlaltonac solo es gobernante de esta comunidad. Los otros dicen, bueno, son los cuesteca y otros pueblos, ¿no? Los cuesteca, recuerden, son los huastecos. Fíjense cómo eso también nos habla de que todas las comunidades mesoamericanas provienen de un mismo lugar. Después, según la narración, según quien lo narra, van a ser distintas las comunidades que integran el grupo que sale de Éxodo, ¿no? De Aztlan. Y bueno, entonces ante este problema político es que salen. Y además nos dice, son 7 calpoli, ¿no? Que son justamente lo que tenemos aquí. Antes ya los habíamos contado, creo que fue David que dijo, son 7, o Sebastián, ya no sé, que son 7 ciudades o 7 Altepetl, dijeron, ¿no? Bueno, justamente más bien nos está diciendo, son 7 barrios, y en este lugar no se enuncian los nombres, pero luego vamos a ver que constantemente se van a establecer qué diferentes comunidades salen con los Mexitin, y de hecho, por ejemplo, en la tira de la peregrinación se nos cuenta cómo dejan a los Malinalca, cómo dejan a los Michoaque, etcétera, etcétera, ¿no? Porque justamente también cada narración nos va a explicar un ordenamiento del universo, o de por lo menos de las relaciones sociales. Entonces nos dice dos cosas socialmente que son importantes. Tiene una organización interna, hay 7 calpoli, y además hay un problema político hereditario entre este Moctezuma y sus hijos, ¿no? Entre Chalchutlaltonac y el Tlactuani cuyo nombre desconocemos. Entonces, en realidad nos está dando muchísima información y también nos está diciendo algo que va a ser muy importante. Dice algo, ya es lo último que vamos a tocar hoy, dice algo de antes de que pasen por Tocolhuacan o por Chicomosto. Los describe de una manera. ¿Qué es lo que dice de este grupo?
que los lleva el diablo, ¿no? Bueno, además, eso que David ha hecho ya énfasis en otra ocasión, sí, además se habla de un diablo, ¿no? Y fíjense, en náhuatl, de hecho, tenemos la palabra diablo, ¿no? Dice indiablo y etcétera, etcétera. No, no voy a leer ahora. Y bueno, aquí ya vemos también una introducción de la tradición católica a estos textos. No estamos hablando ya de 1600 por lo menos. Y entonces sí, ya este Tetzauteotl y en realidad todo el panteón prehispánico está catalogado como esto, como diablo. Y entonces va a ser constante que encontremos este término para referirse a las antiguas deidades de los mexica y en general a las deidades de las comunidades mesoamericanas. Pero bueno, sí, el diablo, digamos, este Tetzauteotl los lleva, pero les pasa algo a los mexicas, no solo cambian de nombre. Aparece por acá. A ver, déjenlo encuentro. Aquí está. Esta parte. ¿Qué nos está diciendo? Que esto es otra característica que vamos a encontrar. Digamos, no solo hay un cambio de nombre, sino que también hay un cambio incluso en todas las condiciones de estas personas una vez que pasan por el Chicomosto, que es decir, sí es en verdad una salida completa de como de, digamos, dos mundos distintos, ¿no? Por un lado está el mundo místico, donde está, bueno, o digamos supernatural, donde está este Aztlán casi, de hecho, bueno, después Durán, ¿no? En una narración cuenta cómo Moctezuma el Huicamina, ¿no? el primer Tlactuani que tiene este nombre de Moctezuma, manda un grupo de sabios para que logren llegar a Aztlán, este lugar donde son originarios la comunidad mexica, y son incapaces de llegar por medios físicos, tienen que nahualizarse para poder alcanzar este otro mundo donde encuentran este Aztlán, y bueno, está además esta Coatlicue, si no mal recuerdo, esperando el regreso de Huitzilopochtli, de su hijo, ¿no? Bueno, digamos, esta narración de Durán nos deja ver que además tenemos dos diferentes estadios de la existencia de esta comunidad. Por un lado tenemos el estadio de existencia, voy a decirlo de nuevo de esta manera, supernatural, y una salida de ese estadio para llegar al mundo material, ¿no? Pero tenemos que recordar, bueno, si pensamos que el mundo supernatural es de una sustancia mucho más ligera y el mundo material es de una, no supernatural, es de una sustancia pesada, bueno, pero también implica un cambio en la característica de cognición de estas personas, ¿no? Fíjense cómo pierden la destreza y los conocimientos que tenían, dejan de estar conectados, digamos, con esta otra sustancia divina, con estos fluvios mucho más ligeros, y pasan a habitar al mundo terreno, en donde lo que uno come son las sustancias materiales pesadas, ¿no? Que de hecho no son comida propia de los dioses, sino propia de los humanos. Y entonces justamente vean cómo está este cambio no solo de identidad, sino de naturaleza. Y esto es una cosa que va a ser constante también en estas narraciones de la salida de Chicomostoc. Dejan su naturaleza primaria, su naturaleza casi divina, para pasar a un mundo ordenado humano, ¿no? Es decir, que, digamos, estamos en un momento de una ruptura completa, ¿no? Entonces, eso también va a ser un tópico constante de esta tradición. Pero bueno, ya va a acabar la clase y entonces hablemos de la tarea. Vamos a dividir el texto en tres. La primera parte, pongan atención por favor, empieza aquí en el Nican Mictoa y va a llegar hasta esta parte donde dice Setep Tecpatxiwit, ¿no? 1064 años. Entonces, fíjense cómo sí pasa en el año 1 Tecpat, que era lo que decíamos de la imagen, ¿no? Entonces, Sebastián, tú vas a coordinar al equipo que va a estar encargado de esta parte, ¿no? Otra vez, desde el inicio hasta esta parte del Cuautlacto, Ahorita voy a decir qué va a hacer cada uno. No, más bien qué vamos a hacer todos, pero cada quien con su parte. Desde este Setecpac hasta
la primera, no creo que es demasiado, pero desde este TechPad hasta este Iwan y Tacoyocan, Saraí, tú vas a coordinar al equipo que va a trabajar de esto. Entonces, recuerden, es desde donde empieza, así, en 1064 años, a Iwan y Tokayokan, Kinewayan, eso todavía les toca a ustedes. Y David, a partir del Inayamo Walkisaya, hasta el final del texto, tú vas a coordinar al otro equipo. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, así como habíamos trabajado los Tetzahuitl pasados, vamos a hacer, ahora fíjense que la traducción va a ser en equipo todo, ¿no? En equipos divididos, que además al final van a ayudarnos a que hagamos una traducción colectiva. Entonces, justamente, lo primero que vamos a hacer, ya saben, identificar los verbos. Entonces, es necesario que cada equipo logre identificar qué verbos tenemos y vamos a clasificarlos según su forma. Está en un verbo pasivo, podemos encontrar un verbo en causativo, recuerden que ya vimos todas estas formas, podemos identificar un verbo aplicativo, un verbo en voz pasiva, etcétera, etcétera. Vamos a descomponerlos, a apuntar la traducción del verbo y vamos a hacer una pequeña lista. Otra vez recuerden, en esta lengua los verbos nos dan muchísima información y nos van a ayudar a identificar el contenido básico de la traducción que queremos hacer. Entonces, se va a dividir el grupo en tres. Ya dije quiénes van a ser los encargados. Uno es Araí, otro es Sebastián y otro es David. Y entonces, en esta división de tres, pues cada quien o en equipo, preferentemente júntense o intenten juntarse por Zoom o por alguna forma para hacer este trabajo, pues van a identificar los verbos y otra vez van a hacer una pequeña segmentación de esos verbos. Yo ahorita les voy a subir las tablas que vamos a usar, van a hacer su traducción y vamos a identificar si tienen, digamos, una forma en presente, en pasado, en futuro, o una forma aplicativa, causativa, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos, o una forma básica. La forma sin ninguno de estos procesos la vamos a llamar básica. Y a partir de ahí vamos a ir armando nuestro léxico. También vayan identificando los sustantivos y vayan viendo qué tipo de características tenemos. Muchas de las que aparecen no traducidas en la propuesta de este castillo, pues justamente son cargos militares, ¿no? Entonces hay que hacer una pequeña investigación, por ejemplo, qué es un cuautlacto, qué es un teyacanqui, etcétera, etcétera, ¿no? Van a encontrar ahí los sustantivos que tienen este tipo de carga de significado. Y entonces con esto vamos a trabajar la clase del viernes. También vamos a leer un pequeño texto justo sobre este tópico, es de Navarrete, de la salida, y si es verdad o no, de la salida de estas comunidades de Chicomostoc, y entonces, bueno, también lo vamos a comentar un poco para ir dándole sentido a esto que estamos leyendo, ¿no? Entonces, bueno, ¿hay alguna duda hasta acá? ¿No? Bueno, entonces si no hay dudas, ya quedó dividido los textos. Pongan atención quién le toca a cada quien. El resto del grupo vaya pensando con quién o qué parte quieren trabajar o con qué equipo van a estar. Y entonces, bueno, por favor, suba cada quien su tarea individual, aunque haya sido en equipo, ¿no? Para tener control de lo que están trabajando. Entonces, si ya no hay más dudas, pues nos vemos el viernes. Esa tarea es para el viernes, ¿verdad? Sí. Sí, Ok. efectivamente esa tarea es para el viernes. La voy a subir ahorita al Classroom. Y bueno, si no hay más dudas además de esa, pues entonces justo nos vemos el viernes. Y les decía, ¿no? Que si piensen, si quieren que veamos esto de la escritura en Mesoamérica, podría ser este viernes, ¿no? Entonces, piénsenlo y si quieren, publíquenlo ahí en el grupo y ya. La clase, digamos, yo la tengo preparada, entonces no hay problema si este viernes la damos, ya está ahí pensada, ¿no? Entonces, ustedes piénsenlo y ya vemos. Pero bueno, si no hay más dudas ahora sí, pues nos vemos el viernes. Sale, Muchas Mauro, gracias. gracias, nos vemos. Nos vemos, que estén bien.